Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Cáncer, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Cáncer, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer, a nivel laboral. Mi queridísimo Cáncer. Y el trabajo, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Cáncer que sí estáis trabajando. Los caminos los tenéis abiertos, sobre todo los Cáncer que estéis esperando un cambio dentro del trabajo, un traslado o algo por el estilo. Cáncer, aunque te tengo que decir que aunque esto se dé, dice finalmente... en el mes de diciembre aproximadamente, tú te estarás planteando cambios de trabajo, ¿vale? Cáncer que no tenéis trabajo, recibirás noticias del exterior, ¿vale? Muchos de vosotros estaréis esperando noticias del exterior relacionadas con el trabajo y aquí vienen esas noticias. No me está saliendo todavía, Cáncer, esa firma de contrato en sí, pero noticias de trabajo sí me están saliendo, ¿eh? Cáncer que tenéis un negocio, noticias importantes, noticias que dan lugar a la apertura de caminos en tu negocio, pero también te dicen las cartas, ten mucho cuidado, qué camino escoges dentro de estas noticias que tú recibes, Cáncer. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver, Cáncer y tu economía. Respecto a tu economía, Cáncer, todos los que estéis esperando recibir un dinero, bien, relacionado con exparejas o incluso de la pareja, dice, aquí vais a recibir un dinero, tenéis noticias muy positivas sobre esto. Cáncer que estéis pensando incrementar vuestra economía con algo relacionado con una mujer y el exterior. Dice, sería un buen momento para ello, sería algo positivo. Cáncer que estéis esperando el avance para solucionar algo relacionado con una vivienda. Dice, recibir noticias, pero todavía esto no puede avanzar. Bien, ya me contaréis. Cáncer, vamos a seguir, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Cáncer que estáis solteros, habéis decepcionado ya con una persona, que dicen las cartas que ha habido una gran decepción, que estás saliendo ahora mismo de eso, Cáncer, que llega una persona a tu vida con la cual vas a tener muchas comunicaciones. No veo una persona que esté cerca tuyo físicamente, sino que me sale una persona en la distancia, pero que también hay que tener mucha prudencia en este caso, en este aspecto. ¿Por qué hay que tener mucha prudencia? Porque es una persona que tendría que tomar ciertas decisiones entre tú y una persona más. O sea, que existe una persona más en su vida. Las cartas dicen que sí. Vamos a ver qué más. Cáncer. Vamos a ver qué más. Cáncer que estáis solteros. Bueno, Cáncer, solteros, aquí dicen las cartas que esta persona, aunque tenga a alguien más, ¿bien? Dicen que la conexión contigo será bastante importante, ¿eh? Es una persona que se enamora fácilmente, por lo menos veo yo aquí que es una persona que se enamora fácilmente, y habrá un momento en el cual esta persona quiere tomar decisiones, ¿eh? ¿Tomará decisiones esa persona finalmente? Bueno, yo te digo, Cáncer, que sí podría tomar decisiones, pero que tampoco te veo yo a ti muy enamorado, muy enamorada de esta persona como para darle tal pie, ¿no? Para que eso pase entre vosotros, ¿no? Entonces, claro, aquí dicen las cartas, Cáncer, esta persona que se enamora tan rápidamente también busca, en cierto modo, inconscientemente, una salida de la situación que tiene, ¿bien? Y esto tú tienes que tenerlo en cuenta, Cáncer, que quizás tú seas su boleto de salida,
de una situación. Entonces, esto hay que planteárselo, también te lo digo. Cáncer, hay otros de vosotros que os veo cierta inestabilidad por comunicaciones con personas del pasado, ¿vale? Esto podría suceder también, que volvieran comunicaciones con personas del pasado, comunicaciones que al igual que llegan se van, si te lo digo, Cáncer, son comunicaciones que no llevan a nada, ¿bien? Así que en este caso os diría que no os dejarais llevar mucho en ese aspecto con las personas del pasado. Vamos a ver qué más. Cáncer. Cáncer, que estáis solteros. Hay que cuidar mucho primero el interior nuestro, Cáncer. Hay que cuidar el interior. Aquí son las cartas que necesitas estabilidad dentro de ti. Dice, y cuando tú tengas esa estabilidad, sería el momento perfecto, ¿no?, para iniciar una nueva relación. Yo con esta persona que está en el exterior, Cáncer, realmente, si te soy sincera, yo no te veo una relación estable. Yo veo un tiempo ahí en el cual tú hablas con esta persona, tú te planteas cosas con esta persona contigo, hay inconvenientes. Pero yo realmente a ti te veo en un futuro, después de toda esta historia y demás, yo te veo una relación con una amistad tuya del pasado. Así lo dicen las cartas, que esto sería algo como que está por destino en tu vida. O sea, independientemente de que esto pase, lo que yo te estoy diciendo o no, tu futuro sentimental está con una amistad tuya que tiene que ver con tu pasado. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Que estáis solteros. Dice, la persona que tiene que ver con tu pasado no tendrá lugar a tener que tomar decisiones, no dará lugar a dudas. Es una persona que no da lugar a dudas. Es una persona que, digamos, cuando tú te reencuentras con esta persona, es como que todo fluye, ¿vale? Y fluye de manera normal, no como esto que estamos viendo en un principio, que sería como algo en un principio oculto, ¿no? En la distancia y encima de todo oculto. Por eso te digo, Cáncer, que yo realmente no te veo con esta primera persona. Yo, tu futuro sentimental, lo veo con una amistad tuya del pasado, la cual te tendrás que reencontrar en algún momento de tu vida, Cáncer, ¿eh? Dicen, yo no sé si tú, aquí dicen las cartas que tú tienes que ir a solucionar algo a un lugar del pasado y que tengas muy en cuenta ese viaje, ese lugar y eso que tienes que solucionar. Cuanto antes decidas solucionarlo, antes entrará esta persona importante a tu vida. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, seguimos con los que estáis casados, en convivencia y novios. Cáncer, que estáis solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Cáncer, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Aquí veo mucho cómo iniciáis nuevos caminos, ¿no? Después de una etapa de desafíos en vuestra vida, iniciáis nuevos caminos, pero también existen preocupaciones, ¿no?, de cara a futuro. O sea, pero bueno, todo el mundo tiene preocupaciones. Dice, las preocupaciones que tenemos tienen que ver con la otra persona y con el miedo a que necesite o quiera una libertad en un futuro. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Cáncer. Hay uno de los dos que ha hablado muchas veces de un posible viaje de cara a futuro, ¿no? Cáncer, así lo dicen las cartas. Pero yo te digo que ese viaje cambiará vuestra vida para bien, no para mal precisamente, Cáncer, porque muchos de vosotros creéis que ese viaje cambiará vuestra vida para mal.
Y yo no lo veo así, Cáncer. Yo lo que sí veo es una persona, es un varón que a vosotros os podría estar estancando mucho, ¿bien? Incluso, dice, hacer dudar a uno de los dos de los sentimientos que tiene hacia el otro. Continúa el proceso de arreglar una situación con una persona cercana. Dice, y esto parece ser que es importante para vosotros. Continúa ese proceso. Después de ese proceso, dice, se dará algo que tú siempre has querido con tu pareja. Bien, todos los que vayáis a hacer cambios de residencia, viajes importantes y demás, dicen las cartas, que muchos de vosotros, justo después de ese viaje, saldréis embarazados, los que podáis tener hijos, Cáncer. Vamos a ver qué más. Todos los que estéis esperando también noticias o situaciones en la relación que tengan que ver con trabajo o que el trabajo os una de una manera o de otra, eso se dará de cara a futuro, Todavía falta un poquito, pero es algo que sí se va a dar, ¿vale? Cáncer. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, casados, en convivencia y novios. Noticias de cambio que te pueden generar miedos. La noticia del viaje, Cáncer, aquí sale. Dice, pero ese viaje no va a romper tu relación si tú quieres. Ahora, si tú quieres romper la relación por ese viaje, pues claro que la puedes romper. Claro que sí. Que puedes decir, pues terminamos, ¿no? Aunque yo no la veo terminada. Yo veo un punto y aparte, un punto y coma, ¿bien? Entonces, yo diría que no tengáis miedo a este cambio, Cáncer. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Cáncer, casados, en convivencia y novio. Hay muchas influencias en tu relación verbales, y creo que tú te dejas influenciar mucho también, Cáncer, respecto a estos cambios que se avecinan. ¿Quién te está metiendo aquí cosas en la cabeza? Así lo exponen las cartas, que alguien te podría estar metiendo cosas en la cabeza en esta situación, Cáncer. Y se cambian las energías. Dice, ¿qué realmente buscan esas personas con meterte esas cosas en la cabeza? Dice, lo único que te hacen es dudar. Y tú tienes que decidir por ti mismo cómo quieres llevar tu vida. Tú no puedes controlar la vida de la pareja tampoco, Cáncer. O no podemos pretender siempre que la pareja haga lo que nosotros queremos. Eso es complicado. Por miedos o por lo que sea, porque a veces inconscientemente lo hacemos por miedos. Cáncer, casados. Iba a decir cagados, anda que sí. Casados, en convivencia y novios. Me he acordado de una anécdota cuando he dicho cagados. Mi madre siempre decía, y era una frase que ella decía, ¿no? Decía, te casaste y la cagaste. Y cuando mi marido y yo nos casamos, va mi marido a darle un beso a mi madre, ¿no? Que estaba ya malita, pobre. Y le dice, como buenamente podía hablar ya, porque apenas podía hablar, le dijo que te casaste y la cagaste, le dijo. Y me he acordado de eso. Bueno, pero ahí en la iglesia se lo dijo, así, tal que cual. Cáncer, casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen, confía en tu pareja. Confía en tu pareja. ¿Bien? Hay una falta de confianza. Dice, abre tu mente, abre tu corazón. Dice, se avecinan acontecimientos importantes. Se avecina también una sorpresa para ti, Cáncer. Se avecina una etapa bonita para ti y para tu pareja. ¿Podría estar tu pareja planeando algo contigo importante? Las cartas te dicen que sí, Cáncer. Así que yo te invito a que confíes un poco, Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, seguimos con tu mensaje
especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. Te dice, Cáncer, ¿a qué tienes miedo? ¿Por qué no confías en ti mismo o en ti misma? Bien, ¿por qué no confías en lo que realmente tu interior te está diciendo, Cáncer? En eso debes de confiar, en lo que te dice tu corazón, en lo que te dice el interior, ¿eh? Vamos a seguir, Cáncer, seguimos con tu salud. No te me vayas, ¿eh? Que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Cáncer y tu salud. Muchos de vosotros estaréis con pruebas médicas, ¿eh? Sí quiero que le prestéis atención al cansancio. Veo mucho cansancio en vosotros. Y deciros, Cáncer, que para las mujeres, sobre todo, que podría haber algo relacionado con los ovarios y el útero, y ahí hablan como de un pequeño ingreso, bien, pero es algo muy leve lo que ha salido. Como siempre os digo, yo no soy médico, ¿eh, Cáncer? Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje general. Mantén la calma, Cáncer, sobre todo a la hora de tomar decisiones. No pongas a nadie entre la espada y la pared para salirte con la tuya o para obtener un triunfo. Cáncer, el número 62 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Cáncer, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.